Y en nuestro segmento de recomendaciones médicas, esta vez venimos con recomendaciones en el ámbito de la salud visual y hoy vamos a estar hablando acerca de los escotomas centellantes, de qué se trata y cómo podemos tratarlo. Para todas esas recomendaciones ya se encuentra con nosotros nuestro doctor de casa, el doctor Isaac Valverde de Centro Óptico Iris. Buenos días, doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días, Yerlin, estamos siempre activados y Siempre con activados. toda la energía de este lunes, ¿verdad? Así es. Siempre tenemos que traer contenido y temas diferentes porque los fieles televidentes a veces se preguntan qué es el escotoma centellante, cuáles son los síntomas, y yo creo que has tenido alguna experiencia o algún conocido tiene alguna experiencia que de repente padecen de migraña. La migraña, recordemos que es un problema neurológico, pero lo que es el escotoma centellante provoca un aura o un estrellato como un arco iris dentro de la visión. Tal vez de repente estás viendo en el sol, la persona le genera como que está viendo un arco iris, pero en realidad no es arco iris porque la misma intensidad del sol más el problema neurológico le está generando esa visión como aura, ¿verdad? O como colorido no definido dentro de la imagen. ¿Esto se puede determinar, Isaac, como algún tipo de enfermedad visual o es algo que ocasionalmente te ocurre, pero de repente no necesariamente tenés un problema visual? Generalmente se manifiesta cuando hay problemas de esa índole, cuando es una enfermedad como la migraña. Hay algunos casos que se genera también cuando hay lesión en la mácula, ¿verdad? Esos pacientes tienden a tener ese tipo de problema o enfermedad de manera constante o permanente. Cuando es de la migraña, recordemos que hay un lapso de tiempo, ¿verdad? Si te controlas a tiempo, por ejemplo, vas donde el neurólogo, te mandan a oxigenarte y eso te ayuda porque va a ser por lapso de minutos o horas. Claro. En el caso de la persona que tiene problemas de lesión en lo que es en la retina, ¿verdad? Esa aura se maneja de forma permanente, como una sombra, y solo ven la periferia, o sea, solo ven al entorno, pero en el centro ven ese tipo de escotoma centellante. ¿Consecuencias a mediano o largo plazo para las personas que ya tienen este problema ya propio como una enfermedad, podríamos decir, de la salud visual? Recordemos que el día a día nos conlleva a cruzar calle, hay personas que manejan vehículos en el trabajo de igual manera, ¿verdad? No corrige el 100% por ese tipo de aura. Una de las cosas, ¿verdad?, de que lo que al paciente cuando ya presenta ese tipo de enfermedad, como aparecen imágenes, y el paciente es una advertencia de que le va a generar lo que es la migraña. O sea, ya por ejemplo, como nosotros conocemos nuestro cuerpo, yo creo que te ha pasado que de repente decimos, ay, no almorcé o no desayuné, anduve todo el día trabajando, se me olvidó por tanto trabajo, y ya sabes que te puedes descompensar. Entre la descompensación puede ser que te genere un pequeño dolor de cabeza. Eso es algo normal porque el mismo cuerpo lo pide. Y recordemos algo, Yerlin, nadie más conoce su cuerpo que uno mismo. En el caso de ese tipo de enfermedad, lo que es el escotoma centellante, las personas que tienen esa enfermedad, lo que es la migraña, obviamente ellos ya saben que cuando le da o ven ese tipo de aura o ese estrellato que ven así como una imagen distorsionada y colorida, ya saben que le va a iniciar el tipo de enfermedad. Entonces, por ende, buscan como un lugar donde se mantenga un poco más fresco, tomarse su tratamiento, y en caso de no tomarse el tratamiento, obviamente va a ser más agresivo, y más si maneja un vehículo, porque puede tener hasta un accidente vehicular, o como peatón al cruzar las calles porque no está definiendo como tal la distancia del vehículo ni la distancia en la que anda, ¿verdad? En su entorno, porque eso pasa también. Vas caminando, tenés una distorsión visual y hasta puedes chocar con otro peatón.
Sí, Isaac, se me viene una duda en torno a este tema con esta enfermedad. Únicamente esta distorsión visual la pueden presentar personas que obviamente tienen el problema visual pero que no están utilizando un lente adecuado, o personas que ya utilizando el lente que está tratando la enfermedad o problema visual que tengan, pueden presentar también este tipo de problemas. Así, a ciencia cierta, recordemos que es un problema neurológico. Ajá. Obviamente hay lentes adecuados. No es que el lente va a corregir el problema neurológico. Recordemos que si está con el tratamiento, la persona que padece de migraña generalmente tiende a tener una confusión. Los síntomas de la fotofobia, que es intolerancia a los rayos ultravioleta o sensibilidad a la luz, te genera también dolor de cabeza, náusea e intolerancia, digamos, a cualquier tipo de rayo, ya sea rayo ultravioleta del sol o de la computadora del celular. Obviamente hay lentes adecuados que son fotocromáticos, bloquean el 100% de los rayos ultravioleta, que ayudan a protegerte de la sensibilidad de la luz, pero también obvio hay que saber de que si es un problema neurológico, tienes que estar con su tratamiento y su lente. Y si el paciente tiende a tener ese tipo de problemas, recordemos que es un lapso de tiempo y obviamente no va a estar todo el día con esa enfermedad como tal. Son síntomas que se van generando en el lapso de la descompensación del cuerpo, pero también de que si el paciente tiene una lesión, ¿verdad? Como te decía al inicio, porque también hay unas que se genera por una lesión en la mácula, ¿verdad? En ese caso, obviamente tiene que conllevar a ir a visitar al oftalmólogo, y obviamente si esa enfermedad va desarrollándose, no hay cura. Ok, al ser un problema visual, ¿cuál sería el tratamiento, Isaac? Primero que nada, si el paciente desconoce este tipo de enfermedad, visitar al especialista como tal. Chequearse, en el caso de la persona que tenga problemas visuales, corregir su problema visual. A veces no es que el problema visual es que vas a ver distorsionado o no lograr distinguir de cerca ni de largo. A veces solamente es que tenés sensibilidad a la luz, sos intolerante de la luz y necesitas protección adecuada. Número 1. Número 2, si el problema es neurológico, obviamente visitará al neurólogo para que de igual manera lleve lo que es una atención adecuada, ¿verdad? Y de igual manera el tratamiento adecuado. Y número 3, no desacatar las orientaciones, porque a veces nos autorrefraccionamos, nos automedicamos y no le ponemos mentes en el momento, porque después son por ahorrarnos y no creer o considerar de que tal vez lo que hacemos nosotros en nuestro organismo es una inversión. No lo pensemos que es un gasto, es una inversión a nuestra salud visual. ¿Esta enfermedad en qué edades es más frecuente verla? Generalmente, bueno, no hay edad, porque hay pacientes clínicamente comprobados que desde nacimiento tienen ese tipo de enfermedad, lo que es la migraña. Sí. Obviamente que cuando es un problema como lo que te había mencionado en la mácula, se manifiesta en la tercera edad. Okay. Obviamente tiene que el paciente chequearse cuando ya comienza a descompensarse o a presentar algún problema visual. Obviamente sí es el problema visual, pero si es un problema neurológico, tiene que visitar al neurólogo. Si se logra atender con los primeros síntomas que puedan ir a visitar, ¿verdad?, al especialista, ¿puede llegar a curarse este problema? Sí, se logra curar, digamos, un 80 al 100%, si lleva las indicaciones adecuadas. Si, por ejemplo, tú presentas un problema en tu salud y no te ves a tiempo, eso va a ser una cura paulatina. Recordemos que los problemas refractivos no son enfermedades como tal, son errores refractivos que generan síntomas. En el caso de la migraña, es una enfermedad que consiste en estarse atendiendo de manera permanente, porque claro, son crónico, descompensación, ya es crónico. Sí, y en el caso de esta enfermedad, ¿sucede igual, Isa, que el paciente tiene que estar con tratamiento de por vida o no? Uno lleva al otro. Ajá. Si son una paciente que tiene un problema de migraña, obviamente te puede dar ese tipo de enfermedad. Y si te estás controlando, te estás atendiendo y tienes un problema visual y te estás corrigiendo, no tienes problema en absoluto que te puede manifestar ese tipo de enfermedad como la escotoma centellante.
Ok, Isaac, para consultas, ¿dónde se encuentran ustedes ubicados? Mirábamos en pantalla los números telefónicos también de la clínica para que ustedes vayan a hacer por ahí sus pedidos, sus consultas, ¿verdad? Su agenda, pero también tu dirección. Siempre los pacientes tienen ese interrogante, ¿verdad? Lo que aparecen, los números que aparecen en pantalla, los dos, tenemos WhatsApp, lo que es el 7642-1842, el 8945-0340, nos pueden llamar o escribir en ese WhatsApp o nos pueden seguir en las diferentes redes sociales, Yerlin, lo que es TikTok, ya que somos tiktokeros, tengo más de 10 seguidores, okay. Facebook, Instagram y Twitter como centro-óptico-IRI o nos pueden visitar en Vía San Jacinto, ¿verdad? Del puente 10 barra abajo mano izquierda, ahí aparece Centro Óptico IRI. Perfecto, muchísimas gracias por estarnos acompañando en este inicio de semana. Nosotros vamos a finalizar por acá y nos trasladamos al otro lado del estudio. Hay mucho más de la revista Primera Hora. Adelante.